Vamos a comenzar esta charla, gestión de flota en el transporte de pasajeros. Y es que tenemos dos grandes grupos, vamos a decir, similares por algunas características que revisar, que estudiar con respecto a lo que es una flota. Y tiene que ver con el tipo de servicio que brindamos. Servicio de transporte de carga, servicio de transporte de personas, ¿no? O movemos bienes o movemos personas. Si bien es cierto, en las características de las máquinas pueden tener muchas similitudes, así como también grandes diferencias, lo que sí hace una clara diferenciación entre uno y otro son sus fines, es decir, para qué vamos a aplicar. Y vamos a tratar de desarrollarlo de forma resumida en esta sesión, recordando siempre que esto es parte de nuestra especialización en administración de flota que Sefortrans ofrece y que está a su disposición en sus redes, ¿no? En su web, en sus redes distintas como YouTube, Instagram, Facebook y otras, donde ustedes van a poder encontrar una serie de materiales, videos, plantillas y otros que nos van a ayudar con respecto al desarrollo de diversos temas relacionados al transporte. Pues bien, lo primero que tenemos que recordar siempre es que el transporte es un servicio. De eso no lo podemos obviar. Y pasa que a veces es tan obvio para todos que lo terminamos obviando. Cuando decimos que es un servicio, nuestro servicio se basa en mover personas desde un origen hacia un destino. Y esto con un fin de buscar un desarrollo social y económico. Claro, las personas tienen que ir y trasladarse para llegar a sus centros de labores, para su domicilio, para esparcimiento. Y esto tiene que ser hecho con determinadas características, en la cual el vehículo se convierte en un medio, ¿no? ¿Cuáles son las características de este servicio que nosotros tenemos que cuidar? Lo he querido resumir en las tres principales que buscan englobar una serie de características que seguramente todos nosotros tendremos en nuestro servicio. Y la primera es la seguridad. Esto es indispensable por el hecho de que movemos vidas, ¿no? Movemos personas que tienen necesidad de trasladarse. Y esto tiene que ser hecho con la mayor seguridad. De ahí vamos a entrar a ver al detalle un poco de cada uno. ¿Okay? La siguiente característica que es inherente al servicio es la atención con que lo brindamos. No es una máquina dando servicio, son personas que dan servicio a personas, ¿no? Y acá tenemos que ser bien claros en que las personas nos guiamos por emociones. Por ello, el estado emocional en que se encuentre el pasajero y quien brinda el servicio, pongamos el conductor, cuenta mucho en la relación que se tenga durante el tiempo que este servicio dure. A diferencia del transporte de carga, la carga no se queja, ¿no? Si llega algo maltratado, pues habrá un reclamo. Pero en el caso de las personas sí están muy atentas a la atención con que se les brinda ese servicio. Y eso es algo que no podemos descuidar. Lo tercero, ¿no? de relevante en esta lista, por los tres puntos que vamos a tocar inicialmente, es el precio que cobramos por el pasaje, por el servicio, por el ticket, el boleto que vamos a cobrar, ¿no? Y que el cliente estará dispuesto a pagar para un determinado servicio, características de atención, de seguridad, ¿no? Estas tres
Estas tres son clave para poder realizar un servicio que reúna las características que son necesarias para ser competitivos en el mercado. Y es así. Todos como cliente valoraríamos como mínimo estas características, entre otras que, repito, he querido agrupar en estas tres. Bienvenidos a los compañeros que se vienen sumando a la sala. Siempre atento a cualquier consulta, ¿no? Para que ustedes puedan también expresar sus dudas a través del chat, sea solicitando el micrófono. Bien, empecemos con lo relacionado a la seguridad, y es que esto tiene que ver mucho con las características de la operación. En imagen tenemos una fotografía de un accidente, ¿no? Por o sea, un bus que trata de rebasar a otro y lo termina combinando casi ya al precipicio, ¿no? He cortado un poco la imagen, eso es tomado de los diarios locales, ¿no? Pero si nosotros conocemos las características de la operación, entiéndase, características de la vía, principalmente, de la vía, ¿ya? Iluminación, pendiente, clima, incluye brillo, lluvia, etcétera. Poblaciones que atravesamos. Conocemos el vehículo y estamos seguros, confiados de que se cumplen sus características básicas, ¿no? De seguridad. Que si piso el freno, frena. Que si activo las plumillas limpian el parabrisas. O sea, que funcione correctamente, que las luces permitan visibilidad, ¿no? La vía, el vehículo, a los pasajeros que llevamos, ¿no? Pasajeros, su carga. Una cosa muy distinta será si es que hago un servicio de movilidad escolar a niños y otra de personas que de repente regresan de un fin de semana y tienen que llegar a tiempo para poder cumplir con sus labores, necesidades, características. Por ejemplo, el transporte de personas a industrias, ¿no? Que ingresan personas al turno y salen personas de turno de una industria, donde los tiempos y la precisión es sumamente importante, por ejemplo. Otro es el descanso. Las características de la operación pues, van a tener que ver con la seguridad, velocidad, descanso, inspecciones rutinarias al vehículo para poder asegurar que éste cumpla con las características que nos permitan brindar un servicio con seguridad. Y por supuesto, evaluaciones constantes al personal, al operario, al conductor, ¿no? Que tiene que estar en las condiciones año a año, periodo a periodo, evaluado con respecto a visión, estado de salud y otras características más que permitan no solamente condiciones físicas, sino, como puse antes, un descanso que permita condiciones emocionales, que no solamente evite el más alto riesgo de somnolencia, sino que permita una correcta atención, tolerancia a quizás pues, malas conductas que puedan presentarse por parte de pasajeros, otros usuarios de la vía o de repente inspecciones de quienes regulan la vía y el tránsito como parte de su función, entidades del Estado y, ¿no? Y anexos. Entonces, tenemos que tener en consideraciones estas características básicas, así como otras, ¿no? Que permitan incremento de seguridad. Y eso pasa por todo. Decisiones de compras, de, por ejemplo, neumáticos, de reemplazos, de control, inspecciones de presiones y todo aquello que me permita operar con seguridad. Es la vida del conductor, es la vida de los pasajeros, es la vida de otros usuarios en la vía.
Segundo, la atención, que tiene que ver con esto que mencionaba. Tenemos que entender que son personas que atienden personas. Y miren acá lo importante. Del equipo de conductores, operarios que nosotros tengamos, va a depender en gran parte los momentos de verdad que se den con los clientes. ¿Qué quiere decir un momento de verdad? Un momento de verdad es donde el usuario que toma el servicio se da cara a cara con las personas que nosotros hemos contratado para dar ese servicio. Si nosotros hemos vendido un servicio de primera con determinadas características, le hemos ofrecido a través de nuestra publicidad, promoción, imágenes de buses muy limpios, súper cómodos, 100% operativos, y resulta que en el momento que van a tomar el servicio, por distintas razones, muchas de estas características o algunas no se cumplen, la percepción del usuario pues va a ser negativa. Y esto, ojo, no solo pasa por el conductor del bus, quienes atienden en el bus, los terramosos, quienes están en recepción y atienden las llamadas o en el counter cuando reciben a los clientes, ¿no? A los pasajeros que van a adquirir su boleto, su ticket. Es cada uno de estos momentos donde se ve realmente si el servicio que hemos ofrecido calza con el que se está brindando. Allí hay un juego muy importante de nivel, porque si no, perdemos imagen, porque es el usuario el que toma el servicio quien finalmente nos califica. Es quien finalmente nos califica si el servicio fue bueno, aceptable o fue un servicio malo, una mala experiencia de servicio de nuestros clientes. Y eso hasta se puede costear. Es muy importante controlarlo. Y tercero, pues el tema del precio que tiene que ver con el costo. Nosotros tenemos que mantener eficiencia en el costo de operaciones. Y para eso tenemos que entender que el vehículo, el bus, es nuestro principal activo. Un bus no es barato. Un bus es una fuerte inversión. Una inversión que adquirimos a través de un préstamo y por el cual quedamos endeudados un determinado periodo de tiempo, años, y terminamos de pagarlo, ¿no? Mientras tanto, pues hay una fuerte suma que devolver al banco, pero la vida útil de ese bus es prolongada. Por eso es un activo, no es algo que se deprecie en 2 años, en 3 años, ¿no? Este bus puede seguir teniendo vida útil en más de una operación. Claro, nuevo, mayor grado de confiabilidad, pues se asigna a rutas de mayor esfuerzo, largo tramo, ¿no? De repente rutas con pendientes que tengan que o que requieran, ¿no? De una buena capacidad, ¿no? Del vehículo. Por otro lado, terminado la vida económica en ese periodo, el vehículo sigue con vida útil y puede ser asignado a otras operaciones, rutas más cortas, ¿no? Menos esfuerzo, más cercano el vehículo también para poder cubrir o asistir a cualquier incidencia que se presente. Entonces, si el vehículo es una inversión fuerte y tiene un largo tiempo de vida útil, nosotros tenemos que buscar controlar durante todo ese tiempo de la manera más eficiente sus costos de operación. Ya tenemos una inversión inicial antes que opere, ¿no? El CAPEX, y tenemos inversiones para
todo el tiempo que el vehículo opere, desde el mantenimiento, ¿no es cierto?, hacia todos los gastos operativos, por ejemplo, combustible, neumáticos, ¿no? Repuestos, aceites, ¿no? Todo para que el vehículo opere. Antes es la inversión en la compra del vehículo y su implementación, ¿no? Todos los implementos que tienen que invertir, sin que el vehículo haya rodado o hecho siquiera un solo servicio. A partir de que está con todos los permisos, comienza a operar, ¿no?, el OPEX. Y ahí tenemos todos los costos para que el vehículo pueda operar en las condiciones que venimos describiendo. Estas tres características las vamos a resumir como idea en los acuerdos de nivel de servicio. Y es que comenzamos diciendo de que el transporte es un servicio y llegar a acuerdos de nivel de servicio es clave para poder lograr un transporte eficiente. ¿Qué es un acuerdo de nivel de servicio? Es el que se apoya principalmente en tres puntos de apoyo. Primero, las características del servicio en sí. Claro, todos quisiéramos dar un servicio 5 estrellas, ¿no? Vamos a hacer la comparación para poder entender de repente de una manera más didáctica con un servicio similar que es los que brindan los hoteles, por ejemplo, ¿no? Pues bien, todos de repente aspiramos a dar un servicio 5 estrellas, o lo miden en los hoteles. Pero es que esto está enfocado a un segmento de mercado, ¿no es verdad?, que requiere algunos requisitos y está dispuesto a pagar determinada tarifa, ¿no? Así es como está esto manejado. No todos los hoteles son 5 estrellas, ¿no? 4 o 3 atenderán distintos tipos de mercado para distintas necesidades. Lo siguiente es llegar a acuerdos, ¿no? Porque, por ejemplo, el cliente con respecto a servicios puede pedirte el cielo, ¿no? Pero hay que llegar a acuerdos, ¿no? De hasta qué punto, qué alcance va a tener cada uno de esos requisitos. Por ejemplo, si nosotros decimos, oye, necesito que el tránsito entre un punto y otro, o sea, salir de aquí, llegar acá a esta hora, ¿no? Salgo a esta hora, llego a esta hora. Eso implicaría una velocidad media de desplazamiento. ¿Es posible esto por reglamentación en la zona, por tráfico, por horario? Entonces hay que llegar a acuerdos entre lo que se pide y lo que se puede llegar a ofrecer. Cuando estos acuerdos se centren, vamos a poder determinar niveles de servicio que nos van a llevar a la decisión de un determinado precio del pasaje, ¿no? En esos niveles estará los niveles de capacidad mínimos, por ejemplo, necesarios para que sea la operación, que nos van a llevar a determinar capacidad del bus que requiramos, ¿no? En función a la demanda, qué capacidad de bus requerimos para no tener la mayor cantidad de asientos vacíos, pues sería trágico, ¿no es cierto? Por eso, con lo antes visto, el servicio está muy vinculado a la atención que se ofrezca. Los acuerdos nos llevan a poder determinar niveles de seguridad. Habrán rutas con más riesgo, rutas con menos riesgo, por ejemplo, ¿no? Y los niveles acordados nos llevarán a determinar precio. Por eso es muy importante tener acuerdos de nivel de servicio. ¿A quién vamos a dar servicio y cuál es el nivel de servicio que esta persona o este grupo de personas de este segmento del mercado requiere realmente? ¿Ok? Esto como primera parte, y es muy importante poder tener en cuenta
estos 3 puntos de apoyo. Bien, cerrada esta primera parte, vamos a pasar a ver detalles importantes de lo que es la administración de la flota, ¿no? Para su correcta gestión, recordándoles siempre que si tienen alguna consulta o comentario, nos lo hagan llegar, ¿no? Sin problemas a través del chat o solicitando la participación. También agradeciendo la participación de todos quienes están conectados a la sala. Ya llegamos a más de 40 personas, ¿no? De distintas localidades. Gracias siempre por su atención. Vamos a pasar a la segunda parte de la sesión y vamos a referirnos a administrar la flota. Esta flota que está conformada por vehículos que son, como ya hemos visto, el principal activo y el principal centro de generación de costos. El vehículo es el principal centro de generación de costos. La placa va a llevar a la acumulación de costos por cada vehículo. Esa individualización nos va a permitir poder separar e identificar qué vehículo de la flota nos está generando mayor costo. Si el alcance, damos un paso más allá y separamos al vehículo en sus 7 o 9 sistemas, ¿no? Como querramos detallarlo, tema eléctrico, electrónico, motor, transmisión, suspensión, ¿no? Chasis, todo, ¿no? ¿Cómo lo separamos? Cada costo puede ir, así compres unos faros, así cambies un espejo, así tengas que cambiar un vidrio, ¿no? O compres neumáticos, van a ir a la placa y al sistema que pertenece. Y tú vas a poder identificar, este bus tiene constantes fallas y un alto costo de mantenimiento por servicios eléctricos. ¿Qué está pasando? Este otro me está consumiendo mucho combustible, ¿no? Y el de acá, pues, tiene problemas, no sé, con algún elemento de transmisión. Esa individualización es clave para poder orientar los esfuerzos y escasos recursos hacia el vehículo específico. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es que requiere registro. Y muchas veces somos flojos en registrar. Minimizamos el registro de los costos solo al tema de poder identificar nuestro registro de compras, ¿no? Compras de repuestos, compras de servicios, y llevamos nuestro cuaderno de compras y tenemos ahí todos los gastos, pero no, muchas veces, no separado por sistema, ni tampoco separado por placa, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, si esto lo sumamos a los 5 puntos que vamos a ver a continuación, por ejemplo, definir o identificar, definir si es que aún no empezamos el servicio, o identificar si es que ya tenemos una flota operando, cuál es la configuración vehicular de nuestra flota. En 2 grupos de aspectos. Uno, la parte técnica. Por ejemplo, características del motor, torque, potencia, ¿no? Dimensiones del vehículo, ¿no es cierto? Porque hay zonas que tienen limitaciones de acceso, así como también mayores o menores demandas. Por lo tanto, si el objetivo es tener la menor cantidad de asientos vacíos, ¿no? Y poder utilizar el vehículo en toda su capacidad, entonces tenemos que determinar dimensiones para acceso y uso, porque es esta capacidad la que nosotros tenemos que rentabilizar, definir número de asientos o capacidades de bodega, en el caso de los buses interprovinciales u otros que necesitan capacidad de traslado, no solo de personas, sino de su equipo o equipaje, ¿no? Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si ya hemos definido que el vehículo es una inversión costosa, ¿no?
y determinante de nuestros costos, y que su tiempo de vida, ¿no?, es prolongado, tomar una mala decisión aquí realmente nos puede complicar. Y a veces decimos, oye, ¿cómo hacemos para lograr eficiencia en la flota? Y caracterizamos la flota y tenemos vehículos de muy diversas características, ¿no?, en su configuración, y que complican, por ejemplo, su mantenibilidad, y de capacidades distintas y de características distintas. Imagínate, si una de las características del servicio es la comodidad y tengo 3 buses por los cuales planteo la misma tarifa, pero el estado, tipos de asientos, comodidad, de ventilación, limpieza, pueden ser variados, entonces, ¿cómo podemos pretender cobrar lo mismo? Va a haber una diferencia entre uno y otro. Y la percepción de la gente no se va a ir a las características mejores, se va a ir a las peores. ¿Eso acaso no nos empuja en la determinación del precio, ¿no?, de la tarifa por pasaje? Segundo, es la capacidad del vehículo. Y eso tiene que ver con el número de asientos que tenga cada uno de los vehículos. Claro, es que esto va a estar necesariamente amarrado a la demanda y así poder determinar el nivel de ocupación, ¿no? El asiento, qué capacidad tiene el bus y cuánta de esta capacidad se está utilizando por tramo, ¿cierto? Por periodo, para poder analizar si de repente ha habido un incremento en la demanda que implique evaluar el poder crecer, ¿no?, en capacidad de buses. Esta planificación, que demanda mucha inversión, es crítica. Si no la hacemos de forma adecuada, pues la incomodidad va a ser muchas veces, o inseguridad, que el usuario busque otras alternativas. Entonces, el objetivo de administrar una flota se puede describir en 2 aspectos. Primero, buscar la mayor disponibilidad, ¿no?, o la disponibilidad requerida. Esto es muy importante, porque si yo quisiera llegar al máximo de disponibilidad del vehículo, es decir, tener a mi vehículo, a mi bus, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esto sería costoso, bien costoso, e iría contrario al siguiente objetivo, que es eficiencia en costos, es decir, lograr la disponibilidad requerida al mínimo costo necesario. Por eso es eficiencia. ¿Sí? ¿Qué tipo de servicio brindo? ¿Qué acuerdo de nivel de servicio he pactado? Entonces yo puedo determinar qué disponibilidad requiero de mi flota. Con esa disponibilidad que requiero, yo puedo planificar. Por ejemplo, si necesito una alta disponibilidad de la flota, muy probablemente opte por tener servicios de mantenimiento propios, es decir, contratar mecánicos, invertir en herramientas, tener un patio a disposición, una parte del patio para poder realizar estos trabajos, etcétera, porque no voy a poder disponer de los horarios regulares que las empresas en que dan este servicio ofrecen. De repente voy a requerir trabajos de urgencia, muy de madrugada o de noche cuando regrese el vehículo, ¿no? Ahora, si la disponibilidad requerida de los vehículos de mi flota no es tan alta, es una disponibilidad media que puede dar espacios entre servicio y servicio, probablemente tome unas horas, un mediodía, un día, para poder hacer este servicio en terceros con total calma. Entonces, hay un equilibrio que se tiene que llegar, y ese equilibrio solo se va a poder determinar si tenemos claros nuestros acuerdos de nivel de servicio.
Gerson nos hace una consulta acá. Dice, lo recomendable es hacer un estudio de demanda, correcto, es tal cual, de cómo aforos, encuestas, ¿no es cierto?, un conteo, dice parque actual que ofrece el servicio, así poder identificar la movilidad en la población. Esto determina si es factible y hacer la proyección de la demanda real, tal cual. Ahorita vamos a hablar de la demanda. Y posteriormente es una demanda incluida al empezar la operación. Por supuesto, el proyecto tiene que empezar con unos supuestos. Así también, dice, con estos estudios se puede determinar el tipo de vehículo más idóneo en base a los costos de operación, tipo de vialidades y tiempos de recorridos. Muy interesante la opinión de Gerson. Es correcto, estimado amigo Gerson. Es tal cual nos comenta. Por eso, planteando bien estos objetivos, nosotros vamos a poder determinar, ¿no?, la dimensión de la flota requerida, ¿no? Si tenemos claros los objetivos, los pasos que hagamos para implementar el proyecto nos tienen que llevar a poder dimensionar la flota. Y ocurre que el transporte es un negocio de volumen. Es un negocio de volumen. O sea, si yo tengo un solo vehículo, un solo bus que da servicios, ¿no?, pues va a ser difícil que diluya mis costos fijos. Con 2 o 3 todavía 10, 12, 15, 20, 30 buses, mientras mayores mi flota de buses, los fijos se van a poder diluir mejor, porque los costos variables, los operativos, a más recorridos, ¿no?, a más buses, pues habrá mayor cantidad, pero los fijos no son directamente proporcionales, suben de manera escalonada. Por tanto, tenemos que tener mucha precaución en ello, ¿no? ¿De qué manera van subiendo mis fijos? Toda la parte administrativa, de soporte de la operación, estructura de la empresa, para poder nosotros atender esa necesidad que tengan los buses. ¿Por qué la cantidad de buses es importante? A mayor cantidad, las negociaciones de costos para las compras es mejor. Y todo en el transporte, en la flota, es compras. Compras neumáticos, compras repuestos, compras servicios, ¿no? Y puedes negociar proyectando necesidades en compras por lotes, disminuyendo y tomando decisiones acertadas. ¿Acaso no compramos combustibles, aceites? Todo es compras. Entonces, muy importante enfocarse en esto. ¿Por qué el dimensionamiento de la flota? Porque si tenemos más vehículos que lo óptimo, ¿no?, si tenemos más vehículos que lo óptimo, vamos a tener una alta disponibilidad, eso seguramente que sí, no van a faltar buses, van a salir, pero vamos a tener buena parte del tiempo de esos buses detenidos y hay una inversión allí estancada. También esto oculta problemas de gestión, por ejemplo, problemas de mantenibilidad con el vehículo. ¿Cuánto tiempo toma desde que el vehículo se malogra, que se detiene por una falla mecánica, hasta que puede reiniciar servicios? Marcas menos comunes en el mercado, menos acceso a repuestos, más limitaciones por puntos de atención, quizás hacen que esta mantenibilidad aumente en tiempo. Y regresamos a la pregunta anterior, ¿qué disponibilidad requiere mi operación? ¿No? Entonces, ahí hay un problema de gestión que se oculta porque hay más buses, entonces, bueno, que lo reemplace el otro y que salga, ¿no? Y también la ocupación de los vehículos, ¿no? Semivacíos, ¿no? Para atención no es lo debido. Así, a veces algunos me han dicho, sí, pero es que el cliente me paga el servicio, ¿no? La mina, esto me paga así, vayan pocos asientos, ¿ok? Sí, pues, pero
¿nosotros podríamos hacer el servicio con un vehículo de menor capacidad y tener menos asientos vacíos? Sería más eficiente, ¿no? Pues ahí hay que ver los acuerdos de servicio a los que se hayan llegado. Si tenemos menos vehículos de lo óptimo, tenemos una baja disponibilidad, ¿no? Una baja, o sea, van a faltar más bien buses, un bajo nivel de servicio porque se van a quedar esperando algunas personas, ¿no? A la siguiente programación, vamos a tener problemas con temas de capacidad. Uso en exceso de horas, ¿no? Pocos periodos de descanso, conductores que llegan y tienen que volver a salir, por ejemplo, para cubrir esa demanda. Y también, y eso no es lo debido, usos por encima de la capacidad, ¿no? Que no es lo, a pesar de que está restringido y controlado en muchos tramos del territorio, aún se suben personas por encima del número de asientos que pueden tener, por ejemplo, en el transporte interprovincial. Es riesgosísimo, ¿no? Y aún así sea en tramos urbanos donde buses estén con la disposición de poder tener personas de pie, pues esto también hace que muchas veces estén usados por encima de su capacidad en horas punta, ¿no? Y tenemos un serio problema. A ver, César nos dice, la aprobación de la ley 31096 dice, perjudicó a los transportistas interprovinciales. Sí, la reglamentación en sí no se hace muchas veces de cara a la parte operativa, ¿no? La parte operativa. Es cierto que tienen en funcionamiento, en objetivo, el tema de la seguridad, ¿no? Y muchas veces sobre esto se toman algunas decisiones que operativamente no son las más adecuadas, o por lo menos podrían consensuarse a llegar a un acuerdo, como ponía en antes en la descripción, ¿no? En llegar a un acuerdo donde se pueda, sin perder los niveles de seguridad debidos, ofrecer pues, un mejor punto de eficiencia. Y un claro ejemplo de ello es la velocidad, ¿no? Por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. Esto tiene que ver mucho con los estudios de demanda del servicio. Eso es lo primero que se tiene que ver. Recordemos que en su amplia variedad de servicios de movilización a personas, que como bien dijimos antes, pueden ir desde transporte interprovincial hasta transporte escolar, ¿no? También bastante demandado, transporte urbano, servicio a industrias, minería y demás, ¿no? Interno o externo, servicio de transporte de personal, ¿no? Los que se mueven toda la madrugada para movilizar personas, ¿no? Servicios particulares, ¿no? Incluso servicios de taxi, pues tienen, ¿no? Taxis por aplicativo y otros, tienen esta característica, atienden personas y necesitan una demanda. Esas demandas de movimiento, de movilización de las personas que se hacen a través de estudios origen-destino son la base para nuestras decisiones de flota. Y es por ello que en busca de tener la disponibilidad requerida para el tipo de servicio que brindamos, tenemos que prestarle atención a la no disponibilidad del vehículo. No disponibilidad que muchas veces se oculta bajo un sobredimensionamiento de la flota. O sea, cualquier cosa que pase con un vehículo va a ser cubierto por otro de la flota que sí va a estar disponible. Entonces, no hay apuro en poner operativo este vehículo. ¿Qué es o a qué nos referimos con disponibilidad? Y es preciso aquí aclarar porque muchas veces enfocamos esto solo al tema del mantenimiento del vehículo. Y si bien es cierto, la disponibilidad mecánica es fundamental, es una parte importante de la disponibilidad, porque el vehículo se malogra, el vehículo está no disponible por temas mecánicos.
fecha y hora en que el vehículo se detiene, fecha y hora en que el vehículo reinicia marcha, tiempo de no disponibilidad o indisponibilidad mecánica, pero también hay por carencia de documentos, vencimientos, no renovación de permisos, seguros y otros que impidan que el vehículo dé servicios. Mecánicamente puede estar bien, pero sin los permisos requeridos no puede salir a ruta, ¿no? No puede salir a ruta. Así sea su revisión técnica. Y si el vehículo pierde servicios o está detenido, no por temas mecánicos, sino por falta de documentación, esto también se tiene que medir. Y por supuesto, también se tiene que medir la falta de operador por renuncia, por ausencia, ¿no? Sea por enfermedad, o cualquier otro motivo. Si no hay operador, el vehículo no se mueve. Hay demanda, el vehículo está ahí y no tenemos operador. Cualquiera de estos motivos va a generar no disponibilidad. Por lo tanto, si queremos sostener una correcta disponibilidad del vehículo en función a lo que mi operación demanda, tengo que cuidar la parte mecánica, estar atento a permisos, documentaciones y a tener operadores que puedan cubrir en caso se presente una urgencia. Si esto no está correctamente medido desde el diseño de la flota, tanto en capacidad como en características técnicas, pues durante la operación se nos va a caer el servicio. Depende entonces nuestra flota, la operación de la flota para su disponibilidad, de un correcto monitoreo de la flota. Monitoreo que tiene que estar enfocado en la medición de tiempos de recorrido, desde que sale de origen hasta que llega y retorno. Esos tiempos, origen-destino y por tramos, tienen que ser medidos minuciosamente y descontar las paradas no programadas por cualquier motivo, por ejemplo, los de no disponibilidad que veíamos hace un momento. Estas paradas no programadas son todas aquellas que salen de nuestra programación, que no son programadas, como su nombre lo dice. Hay programación de hora, fecha y hora de salida, parada por refrigerio, relevo, en otros casos pausas activas, inspecciones, todo eso son paradas programadas. Las no programadas pueden ser fallas mecánicas, accidentes en ruta o cualquier otro motivo sin explicación que haga que el vehículo se detenga en una zona o en un punto donde no debiera. Por eso es que el monitoreo a través del GPS es sumamente importante. Sin esto, no podemos asegurar la productividad. Recordemos que dentro de los principales objetivos de la flota no está la productividad, está la disponibilidad y al menor costo. La productividad es objetivo de la operación en sí, de la venta, de la que impulsa el servicio, ¿no es cierto? Y tiene que lograr hacer la mayor cantidad de servicios con los menores recursos. Muy bien, que esos recursos estén disponibles es motivo, objetivo de la administración de la flota. Por eso, solo con la disponibilidad requerida vamos a poder lograr una productividad óptima. Y el punto de unión de estos dos es el monitoreo. Y ya para finalizar, el desempeño del conductor es clave es pieza clave en este rompecabezas, ¿no? Formado por muchas partes. Este sistema de transporte de partes independientes, muy especializadas,
que finalmente deberían de tener un mismo objetivo, pero como bien expuso antes el compañero, sistemas legales, legislaciones, operadores, ¿no? O sea, empresas transportistas, población y otros elementos con los cuales nos cruzamos todos los días, pues tienen, al parecer, a veces distintos objetivos. Por ello, aquí el conductor es pieza clave, porque entre el vehículo, la vía, ¿no es cierto?, los usuarios de la vía y el conductor como elementos básicos del servicio, el único que piensa y toma decisiones es el que opera, el conductor. Él decide a qué velocidad ir, cuándo frenar, a dónde dirigirse y todas las precauciones que puedan hacer una ruta segura, ¿no?, y eficiente, como veíamos al inicio. Es aquí donde dos consejos muy claros. Primero, las funciones asignadas al conductor tienen que estar sumamente claras desde el inicio, desde su contratación. No puede ser que inventemos reglas cada vez que ocurre algo. ¿Cómo se va a tratar el hecho de de un evento, digamos, una rotura de espejo, ¿no? Eh, una reparación de un neumático, el robo de una parte, baterías, faros o algo que pueda acontecer en ruta, o el daño, ¿no?, por rotura de parabrisas, por una piedra, golpe, lo que fuese. Vamos a tener versiones del conductor, pero ponernos a discutir qué hacer en el momento que ya ocurrió y tomar decisiones a veces dispares entre un evento y otro, dependiendo de factores quizás hasta muy justificables, pero no acordados previamente, pues van a ser un entorno de falta de justicia, de equidad en respecto a estas decisiones. Por lo tanto, las funciones asignadas a los conductores tienen que ser tomadas con prioridad. Eso es sumamente importante, porque eso, sumado a un sistema de trabajo que permita que esas personas que van a dar cara a nuestros clientes día a día estén emocionalmente preparadas para no entrar en conflicto, para no pelearse con otro conductor de la vía. Y fíjense que lo que estoy diciendo ya es bastante. Un vehículo le puedes dar mantenimiento y sabes o tienes cierta seguridad alta de que va a operar de una manera. Dicho de otra manera, pisas el freno y sabes que va a frenar en determinada cantidad de metros. Sabes cómo va a reaccionar. Es una máquina. Aún así, no es 100% confiable. Podría fallar. Y si es así en una máquina, ¿cómo será en una persona? Nosotros no todos los días estamos del mismo ánimo, comportamiento. ¿De qué depende de eso? De múltiples factores. Y allí no hay plan de mantenimiento de las personas. Sí nos corresponde dar un sistema de trabajo que evalúe a partir de funciones claras y responsabilidades bien asignadas bajo sistemas de consecuencias, que si ocurren determinadas cosas se sepa con anticipación y haya un acuerdo de cómo actuar. Así no nos estamos peleando en ese momento. Pero así como también, por eso se llama sistema de consecuencias, hay sanciones, tiene que haber reconocimientos, porque de lo contrario el sistema no está equilibrado. Muchas veces un buen trabajador en un mal sistema puede no aparecer, pero un trabajador de desempeño medio, incluso hasta bajo, en un buen sistema de trabajo que controle, que mida, pues va a poder tener un buen desempeño. Es allí donde nosotros tenemos que poner foco. Si bien es cierto, el vehículo es una gran inversión,
y a veces no dudamos o escatimamos en recursos para poder atenderlo, pues los conductores de la misma manera, en sus manos está esta herramienta tan costosa y la vida de todas las personas a las que servimos. Muy bien. Antes de pasar a la pregunta final, acá veo unos comentarios. César, perdón, primero Yair, dice, los cuellos de botella más comunes en el trayecto entre el punto A y B. Dice, no, claro, tener muy claro por horarios, por zonas, cuáles son esos cuellos de botella, por ejemplo, peajes, ¿no? O algunas poblaciones, restricciones horarias. A veces cuando hay rutas de transporte de personal a minerías, pues hay restricciones horarias por algunas poblaciones que llegan y ponen su tranquera y ya no hay pase pues hasta la mañana siguiente, ¿no? Dice, cuando no tienen el margen suficiente para cubrir un sobrecosto en unidades, dice que debes hacer varios servicios. Por ejemplo, es que los mantenimientos son costosos y ahí está importantísimo definir nuestra política de mantenimiento. Cosas que a veces yo no entiendo es quererse comprar buses de lujo, hermosos buses, y tratar de darles un mantenimiento, pero a las justas, ¿no? Entonces, oye, te estás comprando una herramienta muy buena, pero no estás dispuesto ni tu operación dispone de los recursos para darle el mantenimiento que ese tipo de máquina requiere. César, gracias, excelente posición, dice, que lamentablemente, dice, claro, beneficia a la informalidad, dice, los autos, los van, la competencia en el sector y mala competencia que parte desde quienes deberían de controlarla, pues es realmente algo que es aplastante en el mercado y algo con lo que nos toca vivir. Por eso justamente era la última pregunta que vamos a resolver ahora. Dice, más adecuado es el tiempo interprovincial debido a varias razones, por supuesto. En primer lugar, es su capacidad, carga limitada en comparación a los autobuses, diseños específicamente para viajes largos. Eso significa que no pueden transportar grandes cantidades de pasajeros o equipajes de forma más eficiente, o el mal uso a veces también de estos compartimientos. Muy bien. Además, en términos de comodidad y seguridad, dice, los autos y las van tienen limitaciones, los asientos pueden ser menos ergonómicos, por supuesto, para viajes prolongados, por lo que puede resultar en la fatiga, malestar de los pasajeros. Asimismo, la falta de espacio para, exacto, para la comodidad, para estirar las piernas, dice, moverse libremente. Todo eso es tal cual, estimado César. En cuanto a la seguridad, dice, los vehículos más grandes pueden ofrecer protección adicional. Sin embargo, mira, totalmente de acuerdo con lo que César nos expone, pero hay una realidad. El cliente está dispuesto a pagar ese mal servicio y prefiere irse, digamos, para los que son acá de Lima, pues a Tocongo a tomar colectivo para ir al sur chico, ¿no? Y viajar en este tipo de vehículos que usar servicios regulares, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en ese mercado que estamos dejando de atender? ¿Hay algún segmento ahí que no esté atendido debidamente? ¿Qué está fallando? Hay bastante ahí por analizar. Sin embargo, mientras más conozcamos el mercado, podremos ofrecer servicios con las características que hoy hemos descrito, ¿no? Y diferenciarnos. Por eso hablaba de competitividad. Diferenciarnos en el mercado por el servicio que ofrecemos. Delis nos dice, los conductores, dice, es otro 50%, dice, exacto, que demostró un buen servicio. Totalmente de acuerdo. Y es más, yo diría hasta más, ¿no? Bien, aquí la pregunta final para cerrar esta sesión sería, entonces, ¿cuánto nivel de servicio están dispuestos a pagar tus clientes? Ese segmento de mercado al cual estás atendiendo, ¿cuánto está dispuesto a pagar? ¿Saben? A veces eh, se puede reconocer que en el transporte ocurre lo que le pasa, digamos, al pan, ¿no? ¿Qué pasa con el pan? El pan está considerado como
un alimento familiar básico de la canasta. Por lo tanto, su costo tiene que ser mantenido al mínimo, ¿no? Si sube el pan, todo el mundo, ¿no?, reclama. ¿Y qué es lo que hacen entonces las industrias panaderas? Buscan, ¿no?, las panaderías, el mínimo costo, así esto inclusive atente contra la salud del consumidor, ¿no? Ese es el problema. Aquí en el transporte pasa algo muy similar, muy similar. Ocurre de que el transporte de personas está considerado como un tema de servicio social, donde el costo del pasaje tiene que ser el mínimo. Veámoslo nada más que ocurre acá con el transporte interprovincial, que muchas veces durante periodos comunes, digamos, bajos de demanda, el precio del pasaje es uno, pero cuando viene un fin de semana largo por feriados u otro, pues el pasaje se duplica, se triplica. Claro, ¿de qué forma tiene el transportista? Pues de compensar todo ese tiempo que manteniéndose al mínimo, lo que logró es sobrevivir y que tiene solamente esos picos de demanda para poder recuperar. ¿Pero a costa de qué? ¿Puede ir al doble de rápido el bus? No puede, todo lo contrario, a veces por tráfico hasta menos productivos en ese sentido, ¿no? Pone en riesgo seguridad. Y es cierto que los fletes o los pasajes son variables siempre en el transporte. Si no, miren nada más los pasajes aéreos. Pero eso se tiene que buscar equilibrar, ¿no? Y también encontrar mercados que estén dispuestos a poder pagar lo que requieren como nivel de servicio. ¿Cuál es la demostración que sí existen esos mercados? Que muchos para ir a trabajar pagan colectivos y se transportan de la manera que bien comentaba el compañero en antes, ¿no? Con transportes informales, sumamente incómodos, pero que los llevan rápido y pagan mucho más de lo que costaría un pasaje normal, poniendo como ejemplo el transporte urbano. O sea, hay un mercado que sí está dispuesto a pagar más siempre y cuando cumplan con los requisitos del servicio que demandan. Entonces, ese triángulo que vimos en antes es muy importante evaluar, muy importante para la viabilidad de nuestro negocio, ¿no? Aquí está, en este gráfico lo trato de representar, donde el costo y el nivel de servicio no son directamente proporcionales, ¿no? Esto es una recta que vaya creciendo. Muchas veces, si nos queremos aproximar a cumplir con un 100% de los requisitos de nivel de servicios, regresando al ejemplo hotelero, 5 estrellas, pues nuestros costos se van a disparar. El costo es inseparable al servicio. Con esta frase quería terminar esta exposición. Espero les haya sido de su interés. Gracias por sus comentarios. Aquí están nuestros contactos, está el mío también personal para cualquier consulta, encantado siempre de servirlos. Y también invitarlos nuevamente a revisar las redes de Cefortrans, formación en carga y transporte logístico, ¿no? Pues bien, nada, eso sería todo por esta oportunidad. Gracias a todos los presentes.